de donde vengo yo. La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo. La política pública a la cual nosotros analizamos fue la Ley 70 de 1993, la cual se dio a raíz del artículo transitorio 55, el cual fue estipulado en la nueva Carta Política de 1991. El modelo de inscripción en la agenda es el modelo de movilización, el cual corresponde a una visión clásica de la teoría democrática y consiste en el trabajo de actores sociales en pro de una causa o a favor de la promoción o defensa de unos intereses que buscan movilizar ciudadanos. Según Roth, el esquema analítico para la definición del problema debe definir la naturaleza. No se reconocen las minorías, en este caso las negritudes, en temas de tierras, identidad cultural y en sí los derechos de las comunidades negras en Colombia. Todo nace por la misma discriminación de lo que han sido víctimas, tanto por la sociedad civil como por el Estado, pues no recibían ayuda ni atendían sus problemas. En segundo lugar están las causas. El problema surgió porque a pesar de las reiteradas veces que las comunidades negras trataban de meterse en el sistema político, la constituyente no tomaba en serio la reivindicación del pueblo africano, y esto los llevó a una serie de movilizaciones para llamar la atención del país. Aunque desde esos entonces las negritudes carecen de representación, la normatividad existente sobre el tema no genera problema. En tercer lugar está la duración. Es duradero porque desde 1951, abolición de la esclavitud en el país, esta minoría no accedía a sus derechos ni cobraban importancia en el sistema político colombiano. En cuarto lugar está la dinámica. En la dinámica del problema vemos una agravación, y es claro que la actitud de la sociedad ante las negritudes es de total indiferencia. Todo el proceso se repite, pues estos grupos se ven seriamente afectados por el conflicto armado que conlleva el desplazamiento forzado de sus respectivas regiones, y a pesar de la ley de negritudes, convenciones y la ley de víctimas, sus derechos de alguna u otra manera siempre han sido vulnerados. En penúltimo lugar están los afectados. Es claro que los afectados por el problema son las comunidades negras colombianas y se ven afectadas en cuanto no se les reconocen sus tierras ni las regalías en las reservas mineras, y no tenían una infraestructura para hacer vigorosa la educación, el bienestar y la salud. Por último están las consecuencias, ya que si no se interviene, lo único que logramos es seguir ignorando a las minorías, tenerlas como una parte del Estado sin participación y sin posibilidad de acceso a sus derechos fundamentales. Las consecuencias para el país es que no se pueden ver afectados por problemas con identidades internacionales o problemas fiscales por no prestarle atención a los problemas de estas comunidades. Dentro de los actores podemos encontrar a las comunidades y asociaciones de afrocolombianos, al presidente de la República, César Gaviria Trujillo, al Congreso de la República, con representante en el Senado, José Renan Trujillo, representante a la Cámara, Julio Gallardo y Rodrigo Villalba, el delegado por las comunidades negras en la Asamblea Constituyente, Francisco Rojas Birri y Saturnino Moreno, de la Asociación Campesina Integral de la Trata, la Comisión Consultiva de Alto Nivel, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, INCORA, Ministerio del Medio Ambiente, la Iglesia, el sector privado, el convenio de la OIT, Convenio sobre las poblaciones indígenas y tribales. Dentro de los principales conflictos que se generan entre los actores en el transcurso de la creación de la Ley 70 de 1993 son principalmente entre el Estado y las comunidades negras, por el reconocimiento de las mismas como población vulnerable y desprotegida por parte del Estado, el cual tiene como deber satisfacer las necesidades primarias y básicas de estos grupos. Igualmente, otro de los conflictos más visibles se da frente a la situación de las empresas privadas, la explotación de recursos y las tierras pertenecientes a los grupos afrocolombianos que constantemente se disputan. De la misma manera, las comunidades negras reclaman una protección digna y el reconocimiento de las tierras pertenecientes a sus ancestros, y que cobran una gran importancia simbólica muy significativa, dentro de lo cual se da un conflicto entre estas comunidades y las empresas privadas que con diferentes intereses de por medio pretenden obtener una gran porción de este territorio que reclaman los afrocolombianos. Los consejos comunitarios que se dieron anteriormente a la Ley 70 no tuvieron resultados positivos, dado que las propuestas de desarrollo sostenible realizadas por las comunidades negras y recogidas por el mismo Consejo Comunitario no se tenían en cuenta por el Gobierno Nacional y por el contrario se ignoraban. Sin embargo,
Luego de la creación de la Ley 70 del 93, la situación que se venía presentando en los consejos comunitarios empezó a cambiar, pues se le empezó a dar un carácter necesario y vinculante al cumplimiento de las protestas de estas comunidades. Los grupos afrodescendientes estaban cansados de que a pesar del paso de los años se les siguiese tratando como seres sin alma e incapaces de realizar cualquier otro tipo de actividad diferente a la mano de obra, sin pensar que también podrían ocupar cargos públicos dentro del sistema político para defender los intereses de esa comunidad, los cuales han venido siendo pisoteados durante años. El caso de la Ley 70 de 1993 es un proceso a partir del modelo top-down, ya que es una concepción tradicional de un trabajo administrativo desarrollado de arriba hacia abajo, donde prima la jerarquía de la autoridad. Hay una distinción entre el campo político y el administrativo, una constante búsqueda de eficiencia, una clara separación entre lo temporal y lo conceptual, al igual que entre la formulación y la decisión de la política y la implementación de las decisiones. Podemos ver claramente que esta es una política de carácter burocrático, en donde el Estado, mediante sus instituciones, es quien se encarga de formular todo lo relacionado con la política pública. Por tal razón, el poder político es muy amplio y controla todo lo relacionado con la política pública concerniente a la Ley 70 de 1993. Gracias a esto son visibles algunas tensiones y deficiencias como con todo lo concerniente a la ley en lo relacionado con la protección de los derechos de la comunidad afrodescendiente colombiana, ya que no contempla muchos de los escenarios en donde son ellos, la comunidad afro, los principales protagonistas. Siendo así, podemos ver que el gobierno implementa la política pública a través de organismos gubernamentales como un proceso vertical en donde una oferta dada por el gobierno recae en quienes son objeto de la política pública, pero no se hace énfasis en los conflictos que se dan entre los actores de esta política y los intereses que cada uno de ellos tiene. Según Roth, las 5 condiciones de efectividad en la implementación de políticas públicas deben ser: una política sólida. A partir de la creación de la ley se dio el debido reconocimiento a las comunidades negras, partiendo de la cosmovisión ancestral que poseen sobre la propiedad colectiva. Además, se les otorga una protección de la identidad cultural y sus derechos como grupo étnico. También debe ser una ley bien concebida. Es importante resaltar que a partir del nacimiento de esta ley han venido surgiendo nuevas iniciativas legislativas en torno a garantizar una igualdad de derechos en las comunidades negras del país, pero la creación de una cantidad de leyes es muestra de las muchas deficiencias y fallas que tiene la Ley 70 de 1993. Debe tener responsables capacitados y comprometidos. Esta política no tiene un tiempo definido para su implementación, sino que es continua. Por tal razón, se necesita evitar que por el hecho de encontrarse en un lapso de tiempo largo, el compromiso de los responsables tienda a reducirse simplemente porque los objetivos no se cumplan momentáneamente. Debe tener un apoyo político y social. Es aquí cuando se plantea que aunque la ley existe por las comunidades afrodescendientes, y existe un claro respaldo a esta, no se cree que sea suficiente lo que propone, ya que no plantea a cabalidad todas las necesidades y los intereses de esta comunidad. Y por último, debe tener un entorno favorable, en donde se plantea que aunque el entorno está en un constante cambio, se puede evitar cualquier medida que provee la condición de afrodescendientes, algo que es muy difícil de realizar, ya que el país ha sido marcado por diferentes factores, tanto internos como externos, que han perjudicado de manera indirecta a los afrodescendientes. En la evaluación interna, es importante tener en cuenta que institucionalmente no se ha realizado una evaluación sobre la Ley 70 de 1993. Sin embargo, por parte de otras entidades e instituciones que han estado delegadas en la ejecución de ciertos puntos correspondientes de dicha política, se han efectuado seguimientos de lo estipulado según el tema. Claramente se han visto muchos vacíos que continúan sin respuesta y representan un retroceso en lugar de una mejoría para estas comunidades. Los temas de violaciones de derechos, la etnoeducación y los territorios comunales han sido los temas que continúan presentando más inconformidades. La falta de evaluación interna por parte del Gobierno Nacional o una rendición de cuentas del proceso que se ha llevado a cabo con esta ley y las entidades encargadas de ejecutarla nos permite concluir que en cuanto a eficiencia e impacto no ha tenido buenos resultados. Pues como se ha mencionado anteriormente, su implementación y proceso de evaluación nos ha llevado de una manera constante
teniendo en cuenta las necesidades de dicha comunidad. Para la evaluación externa de esta ley, nos basamos en un documento del PNUD que la evalúa a nivel de Colombia. Las fallas, según este documento, se deben al hecho de que las dinámicas institucionales orientadas a favorecer a la población afrocolombiana en situación de desplazamiento y o confinamiento han girado en torno a la creencia de que la falta de una norma se corrige con otra norma, el desarrollo de procesos de diseño con un ritmo que no se corresponde con la gravedad y profundidad de las dinámicas que continúan vulnerando los derechos de la población afrodescendiente, el mantenimiento y la profundización de programas y proyectos sin enfoque diferencial, a los que la población debe tratar de acceder, dada la precariedad de la situación en que viven, la existencia de esquemas de participación que aún no se desarrollan en forma adecuada, los lineamientos reconocidos para garantizar el derecho a la consulta previa y a los cuales no se asignan recursos suficientes para generar las condiciones requeridas. Y como conclusión, vamos a decir que los artículos implementados en la Ley 70 del 93 se han visto en graves problemas gracias a los apoyos burocráticos e institucionales, así como también por la intervención de intereses armados y económicos. Es más, este tipo de impedimento para el goce de las tierras comunales se ha encontrado con la inacción del gobierno, tanto que la misma relevancia de las garantías de los derechos de la Ley 70 se ponen en duda, junto con el compromiso del Estado para garantizar los derechos humanos fundamentales de las comunidades negras en Colombia. Para terminar, hay que dejar muy en claro que todas estas leyes y propuestas legislativas expresan una clara lógica desarrollista armadas e ideas sobre la modernización usadas con frecuencia para disfrazar el racismo y etnocentrismo. Así, podrán ser interpretadas como proyectos que socavan el ya inestable compromiso del Estado colombiano para proteger y respetar la diversidad cultural y los derechos diferenciados de los afrodescendientes en nuestro país. Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más. A la mujer que te parió, amala es una y nada más. Ama a tu hermano, ama tu raza, amala es una y nada más. Ama tu sangre y no la riegues por ahí, amala es una y nada más. Ay, amala es una y nada más. Ay, amala es una y nada más. Agua que vas por